Algunos reportes ya me los entregaron, digamos, y ya casi están completos o algo así. Pero algunos otros no me dicen si es para corrección o ya es el final. Sí, teóricamente solo tengo 2 finales. Y los otros, bueno, pongan ahí, porque cuando ya veo casi conclusiones y observaciones, pues pareciera que ya es el final. Entonces, pongan ahí en el cuerpo del correo o por algún lugar, este es el reporte final o creo que son para correcciones, etcétera, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Profe, referente a eso, yo ayer le mandé la corrección del reporte porque me había hecho algunas observaciones. No sé si ya lo pudo ver. Sí, por ahí vi 2 que me enviaron. Los voy a corregir, bueno, a revisar al rato. Ok, profe. Sale. ¿Qué pasó? ¿No puedes compartir o no sé? ¿Ya comienzo? Bueno, es que Sí, ya. no sabías. Ok, bueno. Sí, profe. ¿Ya se ve Ya. Ok, Sí, gracias. sí se ve. Ok, bueno. Okay, buenas tardes, compañeros. Somos un equipo integrado por Abraham, Alanis González, Luis Enrique Martínez Martínez y su servidor, Ricardo Alvarado García. Y nosotros les hablaremos acerca de la modulación FSK. Y bueno, como a manera de introducción, con el desarrollo de las comunicaciones electrónicas, hemos visto cómo han ido evolucionando y han ido cambiando con la utilización de estas mismas tecnologías, dando lugar a grandes pasos como lo es el poder reemplazar sistemas tradicionales de modulación analógica, como lo hemos visto en clases anteriores que han sido la AM, la FM, precisamente por sistemas de modulación analógica, digital, perdón, me confundí, con la gran ventaja de que pues esta tiene mayor facilidad en el procesamiento de los datos y yo creo que una de las más importantes, que tienen mucho mayor inmunidad al ruido, que pues esto es algo que primordialmente estamos tratando de buscar o de intentar de corregir. Bueno, como inicio, pues hay que dar la introducción. Bueno, una vez dada la introducción, paso a dar lo que es básicamente lo que es la modulación FSK, donde como todos sabemos en el proceso de comunicación existen 3 pasos, en el cual es la transmisión, la recepción y el procesamiento de la información, donde lo van a realizar nuestros circuitos eléctricos. Sin embargo, en muchas ocasiones esta información pues, que deseamos transmitir y procesar pues, no se encuentra en condiciones óptimas para realizar el proceso de comunicación. Y es precisamente que por esto la debemos de convertir de su forma original pues, a una más apropiada y que nos permita que esta información pueda ser transmitida, como en el caso de la modulación digital, en la que la información analógica la vamos a convertir a digital y luego con los convertidores los datos digitales nuevamente se van a convertir a señales analógicas después de la transmisión. En la transmisión de datos a través de línea
en líneas de cobre o enlaces de radio. Si la fuente que nos va a proveer esto es de tipo digital, los bits que se van a generar normalmente no sean enviados en la banda base, sino que se modulan sobre una señal portadora, la cual los puede representar con cambios de amplitud, de fase o de frecuencia, o en muchos casos haciendo combinaciones de estas. Básicamente esto se hace dependiendo del espacio, la velocidad y los medios de transmisión que vamos a utilizar. Se va a emplear algún tipo de estos de modulaciones que antes mencioné. Y bueno, una de las formas más utilizadas en este tipo de transmisión de datos desde el punto de vista digital es la que se realiza mediante la modulación FSK, por siglas en inglés, Frequency Shift Keying, y que básicamente es realizar cambios de frecuencia a la señal portadora, manteniendo constante la fase y la amplitud. La transmisión por desplazamiento de frecuencia, o sea, la FSK, es una forma de modulación angular de amplitud constante. Podemos hacer referencia a la modulación en frecuencia analógica, la FM, con la diferencia que pues la señal modulante va a ser un flujo de pulsos binarios. Imaginemos un tren de pulsos, donde sabemos que este va a tener dos niveles de voltaje, el 0 y 1. Entonces, por consiguiente, una modulación FSK, forzosamente vamos a necesitar una señal digital binaria de información que la podemos llamar FDT, con niveles de tensión 0 y 1 volts, como ya lo había mencionado, y una anchura de T bits. Entonces, como podemos apreciar en la pantalla, en la imagen inferior, a diferencia de la modulación ASK en la clase pasada vimos, esta va a utilizar dos señales portadoras de alta frecuencia, ambas con amplitud A, pero con frecuencias diferentes. A coseno de omega 1t y A coseno omega 0 de t. Entonces, de esta forma, la señal FSK queda de la siguiente forma. Aquí la podemos apreciar. Esta sería la forma de la señal. Entonces, pudiendo resumirlo a que si nuestra FDT, nuestro tren de pulso, se encuentra en 1 lógico, tomará el valor de A coseno omega 1 de t, y viceversa. Si tiene el valor de 0, esta va a tomar el valor de A coseno omega 0 de t. Entonces, en este tipo de modulación, la señal portadora cambia para representar los unos y los ceros binarios. La frecuencia de la señal durante la duración de este periodo, aquí como lo podemos apreciar aquí en la imagen, va a ser constante y su valor dependerá si se encuentra en 1 o 0 lógico, como lo expliqué con anterioridad, dando lugar a que la modulación FSK es un poco sensible al ruido eléctrico, ya que realizar cambios en la frecuencia obviamente va a ser mucho más difícil de alterar a comparación de cambios en la amplitud de nuestra señal. Además de que el dispositivo receptor va a estar buscando específicamente cambios de frecuencia en un número determinado de periodos, logrando así poder ignorar pues, picos que se podrían llegar a presentar en los cambios de voltaje. Concluyendo así que pues la modulación FSK va a estar limitada en su gran parte por las capacidades físicas de nuestra portadora. Tenemos un caso especial en donde las frecuencias de nuestras señales portadoras llegasen a tener la misma fase. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son múltiplos de una misma frecuencia base. Si esto llegase a ocurrir, se llegara a dar el caso, se tendría una forma de una onda no continua, como podemos apreciar en esta figurita. Si ambas frecuencias son iguales, nuestra señal modulada tendría este comportamiento, lo que pues obviamente nos ocasionaría que aparecieran marcadas discontinuidades
de fase en la señal de la salida analógica, haciendo que nuestro demodulador tuviese problemas en encontrar un seguimiento, un patrón de la frecuencia de la señal transmitida. Y pues por consiguiente vamos a tener errores en el error de la recepción. Ahora pasaré a explicar lo que es un modulador FSK. Y pues al igual que pues en la modulación ASK existen muchísimos moduladores FSK, pero pues aquí tenemos la representación, digamos, la más básica, la más simple, en donde el circuito se constituye por un multiplexor, que como sabemos este tiene varias entradas, pero solo va a tener una salida. Entonces, donde la selección va a corresponder a nuestra señal digital, nuestra señal binaria de información, aquí la tenemos. Y entonces cuando f de t tenga 0, o sea, tenga el valor de 0, a nuestra salida vamos a tener la frecuencia de a coseno omega 0 de t. Y si nuestra señal digital toma el valor de 1, a nuestra salida vamos a tener a la frecuencia de a coseno omega 1 de t. Y por consiguiente, la señal de salida va a corresponder a la señal modulada en FSK. Y ahora uno de mis compañeros pasará a explicar lo que es la demodulación FSK. Buenos compañeros, voy a seguir con la exposición de mi compañero. Bueno, voy a explicar lo que es la detección síncrona. Bueno, como podemos ver, está constituida por dos filtros paso bajas, donde cada una, antes de entrar a la etapa de filtrado, se va a multiplicar por cada una de las portadoras. En este caso son dos, dando paso a dos funciones que será la que nos dará disculpa, compañeros. Es la que nos dará el nivel lógico, en este caso 0. Presenta unos inconvenientes propios de la detección, que es la misma para la demolición ASK. Esto no es otra cosa más que la necesidad de las locales del receptor síncrono FSK, que estas son coseno de t y coseno omega 0 de t, estén exactamente a la misma frecuencia y sincronizadas en fase con las correspondientes emitidas por el ya es muy difícil de conseguir. Y otra cosa es que los filtros pasabajas tendrán una frecuencia de corte que va a ser menor que las frecuencias. Ahora, a continuación, en las siguientes diapositivas se va a explicar más o menos lo que es cómo se determina la siguiente. Y vamos a suponer que la señal FSK de t va a ser igual a al coseno de omega 0 de t. Esta va a ser multiplicada primero por la primera portadora, que en este caso es la misma, dándonos disculpen ahí, ese a coseno está de más. Sería a coseno cuadrada omega 0 de t, y desarrollando esta trigonométrica, pues queda como la final. A 2 más a por el coseno 2 omega 0 de t sobre 2, en donde esta última desaparece en la etapa de filtrado, dándonos una de t igual a sobre 2 volts. Siguiendo analizando, se multiplica con la siguiente portadora, que es omega 1 de t, en donde esta T1 de T desaparecerá completamente en la etapa de filtrado, dando paso a la G3 de T igual a 0. Al final, como les había comentado, tendrán que sumar. En este caso, G3 menos G2 de T nos da un valor negativo de A entre 2 volts, que corresponde a un
resistencia rectángulo. Ahora, en el caso B, vamos a suponer que la señal FCK va a ser igual a A coseno de omega 1 de t. Esta se multiplicará por la primera portadora que contiene la omega 0, en donde, al contrario de la otra, esta va a desaparecer en la etapa de filtrado, dándonos una G2 de t igual a 0 volts. Y siguiendo analizando, se va a multiplicar por la segunda portadora, que es la misma, y como pueden ver, pues va a ser A coseno omega de A coseno cuadrado de omega 1 de t, y desarrollando este sentido nuevamente, nos va a dar lo mismo, pero con el omega 1 de t. Ahí me faltó el omega 1. Entonces, una disculpa. Esta nuevamente va a volver a desaparecer en la etapa de filtrado, dando como resultado una G3 de t igual a A sobre 2 volts. Estas nuevamente se van a sumar y esto va a dar paso a un valor positivo de A entre 2 volts, que corresponderá a 1 lógico. Esto se debe a que están en códigos NRZ polar, en donde cuando se tiene un valor negativo, se tendrá un valor de 0. Cuando se tenga un valor positivo, se tendrá un valor de 1. Por eso, de aquí los unos y los ceros lógicos que se obtienen. Bueno, eso sería todo de mi parte. En cuanto a lo que es el demodulador de detección de envolvente, bueno, este método evita los problemas de que la frecuencia y fase aparecían en lo que es el detector síncrono. Y como FSK es un caso particular de la modulación en frecuencia, este modulador también el demodulador de envolvente de FM también es válido para lo que es el de la FSK. En cuanto aquí a lo que tenemos en el diagrama de bloques, pues primero es lo que se refiere a un demodulador por detección de envolvente, el cual consta de tener la portadora a la entrada, posteriormente lo que es un derivador. A su vez es un detector de envolvente FM, ya que es un caso particular. Y por último tenemos el adaptador de niveles para finalmente obtener la señal binaria. Cabe recordar que la detección de envolvente es de menor costo, pero a su vez también es de menor calidad que el de detección síncrona. Siguiente. En cuanto a las aplicaciones de este tipo de modulación, pues principalmente se emplea en enlaces asíncronos. También se utiliza para la identificación de llamadas y generalmente es empleada en radiocomunicaciones y en aplicaciones de medición remotas. Ahorita ya no es muy común, pero se ocupaba para lo que es el sistema telefónico celular y en los módems para la transmisión de datos. Y bueno, retomando acerca de las aplicaciones, podemos destacar una que a la vez es un poco interesante, que es la transmisión de datos utilizando la línea AC de potencia. Básicamente esta aplicación surge por la necesidad de intercambiar información en redes de comunicación de datos teniendo diferentes medios físicos estandarizados para dicho propósito. Aquí se utiliza un tipo de tecnología que es la PLC, que no es referente no tiene nada que ver con los dispositivos que se utilizan para automatizar procesos, no, eso es cosa distinta. El PLC es una tecnología que va a transmitir información multiplexada en el dominio de la frecuencia a través de una red de AC.
Así va a tener varios canales, donde por un canal se distribuye la energía eléctrica de consumo y por otro canal se va a transmitir los datos modulados digitalmente. Como sabemos, pues las líneas de AC no son ambientes favorables para la transmisión de señales de datos, ya que a través de los cables de estas líneas van a viajar señales de 120 volts o más a frecuencias de 60 Hz. Debido a estas características eh, de, de este medio, pues es necesario diseñar una forma de acoplamiento adecuado, pues para no dañar al receptor y que pues no generemos bastante ruido, ya que la información que queremos transmitir pues proviene de un sistema digital. Entonces es necesario transformar la información binaria a una señal analógica pues que pueda viajar por este medio, función que precisamente va a realizar un módem que tenga la tecnología PLC. Este módem hace la conversión de señales mediante una modulación FSK. Como el medio está compartido con una señal de 60 Hz, vamos a utilizar una banda de frecuencia suficientemente alta para que esta señal no interfiera con nuestra señal de información. Entonces, de esta forma, la información a transmitir va a provenir de algún computador, entonces el cual como sabemos, es un sistema que maneja señales digitales binarias. Lo siguiente es que el modulador se va a encargar de transformar este tipo de señales a una señal analógica que pueda viajar por la línea de AC. La conversión de las señales se realiza mediante la modulación FSK. El medio utilizado está compartido con una señal de 60 Hz, por lo que se utiliza una banda de frecuencia lo suficientemente alta. Otra aplicación pues podría ser la modulación FSK en la tecnología CDM, donde la tecnología CDM es una tecnología de comunicación en celulares y que se estableció en Estados Unidos y actualmente se encuentra en pleno crecimiento, y pues la aplicación de este tipo de tecnología se ha usado en muchas aplicaciones militares, como también lo puede ser como en sistemas de antibloqueo de información o sistemas de codificación de datos. Entonces, en esta tecnología es posible transmitir segmentos de información sobre una portadora que por su frecuencia puede transmitir millones de segmentos, lo que implica que varias comunicaciones se establecen por una misma vía, utilizando una codificación digital que va a conocer el transmisor y el receptor, y cuya generación depende de la célula sobre la que está operando el teléfono móvil. Básicamente en este sistema se adecua la frecuencia de la transmisión en función de nuestras tramas de bits. Entonces el sistema básicamente cambia la frecuencia de la transmisión cuando hay un 0 o cuando hay 1. Pongamos, por ejemplo, los ceros se van a transmitir 980 Hz. Y si tenemos un 1 lógico, se van a transmitir 1 kHz. Entonces la modulación en frecuencia requiere un bastante ancho de banda. En cuanto a las ventajas y desventajas de lo que es la modulación FSK, pues entran estas que les voy a mencionar. En tanto las ventajas, pues presenta mayor inmunidad al ruido. También en el almacenamiento y procesamiento es una ventaja de esta modulación. Y en la utilización de regeneradores de señales, además de que las señales son más sencillas de medir y evaluar. En cuanto a sus desventajas, pues requiere de una sincronización muy precisa, y los sistemas de transmisión de estos
son incompatibles con las instalaciones analógicas existentes. Otra desventaja es que presenta una pérdida de calidad cada vez mayor en lo que respecta al muestreo de la señal original. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Perdón, aquí tengo el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perdón. Aquí les comentaba que este FSK, uno de sus mayores problemas es el ancho de banda. Como se utilizan dos frecuencias y si se utilizan más frecuencias, el ancho de banda crece y entonces no es un buen sistema, porque de los problemas que existen en estos casos es mantener el mínimo ancho de banda. Ese va a ser el principal ventaja que son los sistemas de PSK y QAM, que el ancho de banda no se incrementa y en una sola portadora de una sola frecuencia, lo que se está haciendo es mandar cada vez más información sobre la misma portadora, sobre una sola frecuencia. Entonces, ya cuando se vea varias formas de enviarlo, de enviar esta por medio de diferentes frecuencias, bueno, cada frecuencia va a llevar una cantidad de bits grande y eso hace a que los sistemas como PSK sean mucho más utilizados porque su ancho de banda no crece. Este sistema de FSK se utiliza para sistemas en que lleven poca velocidad, muy baja velocidad de datos. Se utiliza, por ejemplo, todavía para enviar en telefonía mensajes, que prácticamente está ya pues, fuera de su utilización, ¿no? Porque ese ha sido el problema, aunque para muy bajas velocidades, pues sí, es una buena opción. Pero en la actualidad, realmente lo que impera es la velocidad, ¿no? La cantidad de datos que tenemos o que se tienen para enviar eh, es cada vez más alta. Los nuevos sistemas que están saliendo del 5G y que el Wi-Fi, y que Wi-Fi y 5G,
realmente lo que se está incrementando es la cantidad de datos que se envían, pero por el mismo sistema. Y eso se va a ver en PSK y QAM, que cada vez se incrementa más la cantidad de datos que se mandan sobre una misma portadora, ¿no? Muy bien. Pues, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario por ahí, por favor. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, yo solo, pero respecto a la revisión de nuestra práctica. Sí, yo Sí, les bueno. envío su No, sí, es que, bueno, ya nos envió revisión a mi equipo y mencionó sobre el video. Bueno, es que sí lo hicimos, pero no lo adjuntamos como tal, sino que lo subimos a YouTube y le pusimos ahí el link en el correo. Ah, ok, sí, eso me faltó tal vez revisarlo ahí. Esa es una forma de los demás, de que solamente envíen la liga para que yo lo vea en YouTube o en en algún otro lugar, y así no envían digamos, el archivo, por decir algo, ¿no? Sino solamente la dirección. De esa forma es mucho más rápido para mí, para que no bajar el archivo, y así yo solamente lo vea directamente en donde lo estoy enviando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta. Profe, Sí, te escucho, Luis. tengo el mismo caso que Luis. Adjunté el video y me mencionó que pusiera otro video de solo las señales. ¿Ese se lo adjunto ahí o le mando otro correo? Mándame si quieres otro correo y nada más mándame la liga o aclárame nada más, tal vez ahí que, oye, la liga está en el mismo reporte, ¿no? Ok. Sí, Y otra y ahí pregunta, para profe. que, sí, te escucho. Sobre esta nueva práctica, ¿es de ASK, FSK y QAM? O sea, ¿puede ser cualquiera de esos? Puede ser cualquiera de esas, aunque lo más recomendable es hacerlo en ASK o FSK, así como tal FSK, porque estos tipos de modulación se utilizan para baja velocidad, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, el PSK es un poquito más complicado para estar variando la fase, o el QAM también. Entonces, puede ser de ASK o FSK. Bueno, vamos a explicarlo, espero que el viernes, si no el martes, para ver cuáles serían las premisas, pero sería uno de esos dos, ASK o FSK. La idea es que puedas transmitir datos por aire, ¿no? Aquí la idea es por aire. Esas son las características de estos tipos de modulación, que pueden también utilizarse por cable o por, que vimos el ASK, que los utilizan fibra óptica, pero realmente estos tipos de modulación digital es para enviar datos por aire, ¿no? Entonces, ASK o FSK, la idea es hacer el circuito modulador y demodulador para enviar por aire. Ok, claro, aquí tal vez no se va a poder hacer en el simulador, pero sí tener el modulador y el demodulador, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el viernes. El objetivo que sería PSK de 8 PSK, ¿no? 8 PSK. Sí, profe, nos vemos el viernes entonces. Ándale, pues. Nos Profe, nos vemos. vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Saludos.